Muy buenas tardes, buenos días en los lugares que nos están viendo, en los países, ¿verdad?, que nos están acompañando desde los diferentes medios de la organización Cambio Global. Hoy pues continuamos en el ciclo de presentaciones pues de obras, ¿verdad?, de académicos a nivel latinoamericano, ¿verdad? Y hoy justamente pues llevamos un libro de mucha importancia, ¿verdad?, desde México. Acá tenemos dos coordinadores que son los que nos van a estar pues llevando por el recorrido de estas herramientas de conocimiento. Así es que bienvenidos, ¿verdad?, a este espacio para que podamos pues conocer los trabajos de nuestros profesionales que están alimentando, retroalimentando, ¿verdad? Este tipo de material pues va para toda la academia, ¿verdad? Para toda la comunidad académica de sociología, historia, ¿verdad? Qué sé yo, hay tantas ramas que pueden optar por hacer estas lecturas si se trata, por ejemplo, de un trabajo social, una investigación social. Pues este libro de discriminación y vulnerabilidad social, que así se titula, puede ser de mucha utilidad, ¿no? En ese sentido, pues me encantaría, para dar pues seguimiento a lo que es la presentación de esta valiosa obra, ¿verdad?, que nos traen pues Elsa de Jesús Hernández, ¿verdad?, Oscar Bernardo Rivera García, los dos doctores desde México que van a estar pues ilustrándonos con todo pues estas herramientas, como ya lo dije, ¿verdad? Sin más, me encantaría brindar pues un breve resumen, ¿verdad?, de lo que es esta gran obra, que ya iremos pues ahondando en el desarrollo, ¿verdad?, pero sí dar un paneo de lo que es para que ustedes previamente pues obtengan lo que es una idea general, ¿verdad? Sin más, pues el libro de discriminación y vulnerabilidad social. Tenemos diferentes coordinadores, pero hoy nos acompañan, como repito, la doctora Elsa de Jesús Hernández y el doctor, pues, Bernardo García, ¿verdad?, para que puedan, pues, llevarnos, ya ellos estarán mencionando los demás coordinadores, que es importante también conocer esos aportes de ellos como grupos unidos en esta obra, ¿verdad?, de profesionales. Sin más, pues este libro justamente aborda dos conceptos polisémicos, ¿verdad?, que justamente han sido estudiados por diferentes disciplinas científicas, ¿verdad?, como ser la discriminación, la vulnerabilidad social, mismo que a pesar de los avances que se tienen en la elaboración pues de sus propuestas teóricas, aún no se logra una definición específica sobre qué se debe entender por ellos, ¿verdad? Y justamente el argumento central que guía el conjunto de los trabajos de investigación aquí reunidos es la visibilización de los actores sociales, ¿verdad?, que estaban o se encuentran en situación justamente de vulnerabilidad y discriminación. Se busca también en esta obra sumar esfuerzos para operacionalizar, ¿verdad?, los dos conceptos ya mencionados a partir de los elementos tanto conceptuales, ¿verdad?, o contextuales, advirtiendo sobre lo que es perjudicial, que podría ser pues la hegemonización, ¿verdad?, de los actores a partir del contexto en el que se desenvuelven los mismos, ¿verdad? Este es un paneo, un resumen para dar esa idea general. Ya nos irán enriqueciendo, que está muy interesante, porque la verdad que para mí es un conocimiento dentro de esta rama, ¿verdad?, que ellos son sociólogos, de importancia, ¿verdad?, que nos viene a clarificar varias situaciones de cómo están avanzando nuestros investigadores sociales o ciencistas sociales en este caso. Sin más, me gustaría pues presentar a nuestros coordinadores, ¿verdad?, con su amplia formación académica, que por tanto ha estado pues dando resultados. Y esta obra justamente es el resultado de este aprendizaje continuo, de esta forma de actualización profesional constante de ellos, ¿verdad? Así es que vamos a conocerlos pues un poco, no vamos a dar un extracto para que podamos conocer, es más amplia, pero estamos pues tratando de dar como lo sustancial para esta presentación, ¿verdad? Sin más, quisiera presentar primero que nada al doctor Oscar Bernardo Rivera García, ¿verdad?, que él es doctor en Ciencias Sociales por el Colegio de Sonora. También cuenta con una maestría en Ciencias Sociales con especialidad en Desarrollo Municipal por el Colegio Mexiquense, AEC, y es también licenciado por la Universidad Nacional Autónoma del Estado de México en Sociología, ¿verdad? Y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde el año 2000
pues 17 y cuenta con el perfil deseable PRODER, ¿verdad? Actualmente también el doctor Oscar es investigador en el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Autónoma de Baja California y forma parte como colaborador del Seminario de Niñez y Migrante desde el año 2012, ¿verdad? Y sus líneas de investigación son justamente eso, la migración internacional, niñas y niños y adolescentes migrantes, ¿verdad? También los grupos en situación de vulnerabilidad y representaciones pues culturales, ¿no? Este es un pequeño una muestra, ¿verdad?, de lo que es pues la capacitación que tiene o el conocimiento con el que cuenta el doctor García. Sin más, también me gustaría presentar a la doctora Elsa de Jesús Hernández Fuentes, ¿verdad?, quien es doctora en planeación y desarrollo sustentable y cuenta con es maestra también en estudios y proyectos sociales y también licenciada en sociología por la Universidad Autónoma de Baja California. Es profesora también de tiempo completo en la Facultad de Ciencias Humanas, ¿verdad?, desde el año 2009. También nuestra querida Elsa es coordinadora de tutorías de la licenciatura en Sociología desde el año 2019. También es supervisora del programa PERAT, Adopta a un Amigo, ¿verdad?, mentoría por acompañamiento desde el año 2010. Cuenta también con un perfil para el desarrollo profesional docente PRODED, ¿verdad? Pertenece también al programa del reconocimiento al desempeño del personal pues académico. Es candidata al Sistema Nacional de Investigadores y es miembro del cuerpo académico también de estudios sociales, jurídicos, derechos humanos y seguridad pública, ¿verdad? Y sus líneas de generación de conocimiento pues son factores de riesgo y violencia social. Sus temas de investigación también son la niñez, jóvenes y el espacio público, ¿verdad? Esto pues un poco de lo que pues tiene de formación académica, ¿verdad?, nuestra querida doctora Elsa de Jesús Hernández. Y algo que me llama mucho la atención, que también Elsa pues es miembro de la red en docentes de Latinoamérica, perdón, de Latinoamérica, del Caribe, desde el año 2019, ¿verdad? Es miembro de la red de investigadores del fenómeno religioso desde el año 2013 y es autora y coautora de libros, capítulos de libros y artículos de revistas indexadas a nivel nacional e internacional. Bueno, les ha llevado por un poco el recorrido, ¿verdad?, de lo que es la formación de nuestros excelentísimos académicos que van a estar hoy, pues como dije, presentando esta valiosísima obra que sé que para todos, tanto del área de sociología como de las demás ciencias sociales, pueden pues tener de alguna manera este libro como tanto como conocimiento como también para herramientas a aplicarlas a sus trabajos. Sin más, me encantaría ceder el espacio a ustedes, doctores, Elsa de Jesús Hernández, Oscar Bernardo, para que nos puedan pues llevar por este desarrollo de su valiosa obra. Sin más, adelante, les cedo el espacio. Muchas gracias, Desiret. Buenos días, buenas tardes. Antes que nada, en la presentación de este libro, la doctora Elsa y yo la organizamos en dos momentos. Un primer momento voy a exponer yo y en un segundo momento voy a cederle el uso de la voz a la doctora Elsa para que continúe con la presentación del libro. Bien, y antes de iniciar, sí me gustaría, por principio, agradecer el espacio y agradecer la oportunidad para presentarles este libro que lleva como título Discriminación y Vulnerabilidad Social, una aproximación teórica y empírica. Como ustedes deben saber, la coordinación de un libro requiere de mucho trabajo. Un trabajo con el que se inicia es precisamente el nombre. ¿Cómo le vamos a nombrar al libro? Para recabar de diferentes investigaciones a partir de esta línea transversal que iba a contener el libro. Discriminación y vulnerabilidad social, una aproximación teórica y empírica. Al momento de tomar esta decisión del título, consideramos los coordinadores del documento visualizar esos conceptos polisémicos que se han venido presentando con mayor intensidad en los últimos momentos y quisimos elaborar esta línea transversal a partir de evidencia empírica y acercamientos teóricos para de alguna manera aportar a la discusión actual sobre qué entendemos por discriminación y vulnerabilidad social. Bien, este libro está coordinado por la doctora
Elsa de Jesús Hernández Fuentes, la doctora Mónica Ayala Mira y el doctor Ramón Moreno Murrieta y su servidor. Es una coedición entre dos universidades, es un esfuerzo entre dos universidades sobre un tema actual, contemporáneo, un tema presente no solo en México, sino en toda Latinoamérica, que son discriminación y vulnerabilidad social. El concepto de vulnerabilidad social se retoma para este libro para identificar a un individuo o a un grupo que posee una capacidad limitada o reducida de adaptación ante condiciones extremas de manera temporal o permanente. El racismo y la discriminación son de carácter estructural y están dirigidos principalmente a aquellas personas cuya condición social está determinada por su tono de piel, especialmente a grupos étnicos afrodescendientes, también a aquellos que presentan cuerpos diferentes, opciones de vida diversas a la nuestra, e incluso a personas que tienen maneras de pensar distintas. Con diferentes estudios empíricos, los autores que participan en este libro abordan diferentes situaciones de vulnerabilidad y discriminación en casos de estudio muy particulares que tienen como protagonistas a jóvenes, a personas migrantes, a la sociedad en general, a los espacios urbanos y otros elementos bajo contextos diferenciados. El libro en sí contiene 9 capítulos y una introducción. En dichos capítulos participan 18 académicos en temas diversos que evidencian tanto empíricamente como teóricamente la relación que existe entre discriminación y vulnerabilidad social. Por ejemplo, el primer capítulo es elaborado por Olmeda García. Este capítulo presenta los avances de una investigación amplia sobre los derechos humanos referente a los desafíos y retos frente a los derechos de igualdad y no discriminación para el caso de México. El propósito de este capítulo es aportar explicaciones y propuestas para evitar la vulneración de estos derechos. Los hallazgos reportan que hace falta mucho por avanzar, tanto en México como a nivel Latinoamérica, sobre todo porque ya se trata de derechos que han adquirido un sentido autónomo, un sentido específico y concreto en el contexto del desarrollo de los derechos humanos. El capítulo que sigue es elaborado por González, Figueroa, Reyes y Martínez, exponen la responsabilidad social como una área todavía en construcción, pero que goza de un protagonismo notable entre empresas y organizaciones. Este tema, en este capítulo, se aborda el concepto de responsabilidad social como toda visión que una organización debería tener en su vida cotidiana. El capítulo en sí tiene como objetivo presentar los avances y retos en materia de responsabilidad social universitaria desde el punto de vista del docente, particularmente en el eje del campus responsable. ¿Qué es un campus universitario responsable? Asimismo, se muestran los diversos espacios donde los jóvenes universitarios realizan acciones de vinculación con la sociedad. Y aquí se demuestra empíricamente esta relación entre los dos conceptos que son transversales en todo el documento. El capítulo de Hernández Fuentes, Elsa, expone el tema sobre la discriminación entre jóvenes, un tema sumamente importante, ya que se aborda un tema que es actual en cualquier universidad. ¿Cuál es la discriminación entre jóvenes? A partir de un análisis sobre el marco legal y las condiciones de protección contra la discriminación, que para el caso de México, para el caso de Baja California, brinda la ley para prevenir y erradicar la discriminación en el estado de Baja California, que fue creado en el año 2012, y también un análisis sobre la ficha temática de personas jóvenes, elaborada por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, o por sus siglas el CONAPRED, en México. El análisis de la doctora Hernández trabaja de manera transversal con una perspectiva sociológica. La categoría más importante que se trabaja es la categoría de jóvenes. Esta categoría se define a partir de una coyuntura generacional, es decir, una transición educativa que va del bachillerato a la universidad. Particularmente, se toman como actores de estudio a los jóvenes estudiantes universitarios del tronco común en ciencias sociales y a estudiantes de sociología. Esta selección de actores tiene una justificación muy importante, ya que aquí, para el caso de Mexicali,
para el caso de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Autónoma de Baja California, los estudiantes de tronco común son aquellos jóvenes que empiezan su formación universitaria, es decir, vienen de un espacio y un ambiente totalmente diferente, como es el bachillerato, la formación de bachillerato. Esta transición educativa implica que la operatividad de la discriminación convierte a los jóvenes en víctimas y verdugos. El estudio se enfoca en identificar y determinar cuáles son los tipos de discriminación con mayor presencia entre los estudiantes universitarios. Uno de los elementos que llama mucho la atención de este capítulo es el proceso mediante el cual se aborda desde la perspectiva sociológica el concepto de estereotipo en la comunidad de jóvenes. Adicionalmente, en este mismo capítulo se trabaja la correlación entre el concepto de estereotipo que se constituye socialmente y en un espacio público muy particular, que es un estereotipo en las redes sociodigitales. El capítulo ofrece algunas reflexiones finales, como la revisión de los planes de estudio en las ciencias sociales. Repito, para el caso de la Facultad de Ciencias Humanas, que fue donde se llevó a cabo la investigación, se somete a considerar el revisar el plan de estudios. ¿Por qué? Porque los jóvenes son objetos de discriminación, pero al mismo tiempo son ejecutores de discriminación, lo que evidencia un problema social, puesto que son incapaces de relacionarse afablemente con grupos cercanos. Lo anterior tiene una importancia muy significativa, ya que son jóvenes que están estudiando ciencias sociales, verdugos y receptores de la discriminación. Otro capítulo que se aborda es el de la doctora Teresa Brandi. Teresa Brandi aborda el tema de los trabajadores migrantes como colectivo vulnerable en el derecho argentino. Este capítulo expone la tradición histórica de la República de Argentina como país de recepción migrante. Específicamente, el objetivo de este capítulo específicamente se trata de una migración laboral que se concentró a finales del siglo XIX y principios del XX en Argentina. Se tienen tres objetivos muy puntuales en este capítulo que los lectores van a poder analizar con mucha precisión. El número uno es referenciar la normatividad desde la Constitución Nacional Argentina de 1853 hasta la última reforma de 1994. El segundo elemento es analizar la ley nacional sobre el tema laboral y migratorio. Y finalmente, el tercer objetivo del capítulo es un paneo sobre la jurisprudencia del Foro del Trabajo. Una vez que se lleva a cabo de manera pormenorizada un análisis para la jurisprudencia, se presenta y se analiza el trabajador migrante en la República de Argentina como un colectivo en situación de vulnerabilidad debido a que el contrato laboral de esta mano de obra en particular disminuye costos de contratación y de fiscalización para los empleadores. También se resalta el hecho de la regulación migratoria como un derecho constitucional. Sin embargo, se destaca que dicha regulación no considera restricciones, no tiene límites y por lo tanto no discrimina. Lo anterior no significa que los trabajadores en una determinada condición migratoria estén legalmente ejerciendo el derecho laboral, ya que si bien la regulación migratoria no es discriminatoria para el caso de Argentina, el proceso administrativo para establecer esta condición que permita trabajar es engorroso y tardado. Concluye la doctora Brandi en evidenciando que al menos en la República de Argentina, la situación migratoria de los trabajadores que presentan un estatus irregular para trabajar, los expone a una vulnerabilidad, está sonando mi alarma, perdón, los expone a una vulnerabilidad extrema que limita su derecho al trabajo y repercute en una discriminación desde la jurisprudencia. Esta sería mi aportación en el primer momento de la presentación y cedo el uso de la voz a la doctora Elsa de Jesús. Sí, muchas gracias, Oscar. Pues primero que nada, agradecer a Cambio Global por esta invitación a presentar nuestro documento. No sé si quieres mencionar algo, Desiree. Sí, adelante. Sí. Bueno, muchísimas gracias, Oscar. Yo quiero hablar con Elsa o consultarle a ella, porque justamente ella aborda la discriminación, ¿verdad?, entre jóvenes, tanto como ejecutores, ¿verdad?, que qué importante, como también siendo víctimas, o sea, víctimas y victimarios, ¿verdad?, en este sistema de reproducción de violencia.
Entonces, en ese sentido, para que las personas que nos están viendo desde los diferentes medios de la organización Cambio Global y también pues, a toda la ciudadanía en general, entendamos, identificamos, es decir, ustedes o tú, Elsa, ¿cuáles son esos ejemplos de discriminación entre jóvenes y hacia jóvenes, ¿verdad? Para que las personas comprendamos esa partecita, porque sí me parece importante que detectemos esas señales, ¿verdad? Y justamente para prevenir, justamente cuando hablamos de prevención de violencias, es identificar esos detalles o esas señales que nos dicen, hay violencia tanto como víctimas como también victimarios. Adelante, Elsa. Sí, yo me aboqué a hacer un instrumento de elaboración propia que apliqué en ese momento a estudiantes de tronco común, como ya mencionó el doctor Oscar, y a algunos estudiantes de sociología. La principal intención era conocer justamente esa dinámica de discriminación y encontré pues por una parte lo que ya se conocía, ¿no? Que el joven es víctima de discriminación, pero también ellos tuvieron la fortaleza, ¿no? Digamos, el valor de mencionar que también ellos estaban violentando a otros o discriminando a otros, ¿no? Porque al final la discriminación es una violencia invisible, simbólica, que puede llegar a visibilizarse ya de manera más lamentable como una violencia física, por ejemplo. Entre lo que ellos mencionan, pues primero que nada es en el grupo principal, ¿no? Primario, en la familia, como a través de los estereotipos, de los apodos, ¿no? Las bromas pesadas entre la propia familia, ¿no? Es lo que ellos mencionan. Posteriormente con los amigos, en la escuela, ¿no? Desde poner un apodo hasta que tiene que ver con el aspecto físico, obviamente, los estereotipos, hasta ya algunas otras cuestiones que tienen que ver con la misma discriminación que hay contra ellos por ser jóvenes en espacios públicos, por ejemplo. Si es en un centro comercial, pues si va un grupo de jóvenes que no les permiten entrar en grupo o no les permiten entrar en grupo a determinada tienda, ¿no? Por el temor de que vaya a haber alguna comisión delictiva o simplemente por el ruido que hacen, etcétera. Entonces también eso es algo que se fue descubriendo en este estudio, que ustedes pueden ver en el capítulo. Hasta otros tipos de violencia también que ellos mismos ejercen por ejemplo, contra los adultos mayores, es lo que ellos también decían, ¿no? Esta violencia invisible, esta discriminación que se puede ir desdibujando como violencias también sociales. Y también ellos mismos comentaban, ¿no? Porque hay un apartado que ahí no está, que es la parte cualitativa, ¿no? Que ahí no está publicada, donde ellos dan cuenta de esta autorreflexión, cuando ellos se dan cuenta que son discriminados, algunos lo descubren, pero también descubren que discriminan. Entonces sí, hay una parte ahí en que ellos se enfrentan a ellos mismos y van explicando en esta autorreflexión de manera más cualitativa que es un enfrentamiento en su juventud, ¿no? En la construcción de su identidad como adultos, porque son muy, muy jóvenes. Entonces, esa parte también es muy interesante porque es una parte que ellos los va construyendo como adultos, el identificar los estereotipos, los apodos, que de ahí empieza la discriminación y que puede terminar en algún tipo de violencia simbólica o invisible. Sí, muchísimas gracias, Elsa. Eso me pareció importante. No sé si el doctor Oscar quiera aportar, pero qué importante también eso, ¿verdad? Cómo los factores determinan el construir tu personalidad, ¿verdad? Tu autoestima, hasta tu comportamiento, ya sea desde la violencia o desde tranquilidad, serenidad, ¿no? Todos esos factores pues influyen dentro de las infancias y adolescencias y bueno, en adultos, como tú dices, si no se manejan adecuadamente, con la información adecuada y también con las atenciones adecuadas que requiere desde los centros educativos, ¿verdad? Esa parte de que también como docentes hay una responsabilidad, ¿verdad? No solo desde la casa, sino que en la escuela, el colegio, también hay una responsabilidad de esa educación, ¿verdad? De ir fomentando, reconociéndose y formándose acorde a un comportamiento, diríamos, tal vez no perfecto, pero de alguna manera armonioso, ¿verdad? Que nos permita socializar, relacionarnos entre los grupos, ¿verdad? Sin las violencias, porque yo considero que la violencia, pues, es uno de los factores que determina la desunión desde la colectividad, ¿verdad? Y esto es la separación colectiva, ya se dio muchísimo.
yo considero que es tiempo desde la infancia, la adolescencia, unirnos también, ¿verdad?, dentro de todos esos procesos. Sin más, Oscar, no sé si quisieras agregar algo más, luego le cedemos, no sé si la doctora Elsa nos tenía que seguir, pero me pareció importante detener un ratito ahí, me disculpan. Adelante, doctor. Sí, no, rapidísimo, una disculpa, pero me desconecté. No sé si se alcanzó a abordar la importancia del espacio en donde se llevó. Si no, Sí, adelante, Oscar. capítulo de la doctora es la justificación y la justificación porque ella da al cabo. Es una condición. Creo que estás teniendo problemas de conectividad, querido Oscar. No sé si... perdón. Sí, ¿Ahora? se escucha entrecortado. Ahora vamos a ver, probemos otra vez. Sí, adelante, sin la cámara para que podamos escucharte mejor. A ver, ¿se escucha mejor? Sí, ya, muy bien. Entonces mencionaba que el contexto en el que se justifica el proyecto de investigación que está reflejado en el capítulo de la doctora Elsa es sumamente interesante porque elige precisamente a esos actores que experimentan un cambio contextual de la formación de bachillerato con una dinámica totalmente diferente, se involucran a una dinámica universitaria. Y es ahí donde la doctora Elsa entra a hacer la investigación, cómo ese cambio contextual implica de alguna manera potencia o no estos ejercicios de discriminación y de vulnerabilidad a partir del contexto. Creo que es muy, muy importante que los lectores puedan analizar perfectamente cómo se justifica este cambio de contexto y cómo se justifica metodológicamente para llevar a cabo una investigación que profundice precisamente en estos elementos que pueden o no modificar una identidad a partir de los elementos contextuales. Sería todo lo que tendría que decir. Sí, muchas gracias, Oscar. Bueno, pues agradezco el espacio para explicar un poco más del capítulo. Ahora voy a continuar con los siguientes capítulos que hacen parte de este libro, justamente con el capítulo de Rivera Oscar y de Armenta Carlos, donde ellos abordan las situaciones de vulnerabilidad en adolescentes migrantes en conflicto con la ley. En la línea central es visibilizar que el contexto individual de adolescentes que toman la decisión de emigrar en busca de mejores condiciones de vida y que por diversas situaciones se encuentran varados en un contexto fronterizo, aquí en la frontera pues, México-Estados Unidos, se ubican en una situación muy particular de vulnerabilidad social. Lo anterior nos convierte en actores susceptibles a involucrarse en situaciones que ponen en riesgo su integridad física y en algunos casos hasta su libertad. Unas aportaciones de este capítulo es justamente ubicar esta vulnerabilidad en 3 dimensiones, que la primera es la biológica, la segunda es la social, y la tercera que ellos abordan es la legal institucional, justamente con los que están en conflicto con la ley. Bajo esas dimensiones, los actores, o sea, los jóvenes y adolescentes van acumulando situaciones de vulnerabilidad que los exponen a la discriminación y sobre todo a que toman decisiones que involucran actividades ilícitas bajo un contexto de precarización involuntaria, por ser jóvenes, migrantes y además en conflicto con la ley, ¿no? Esos tres aspectos principales. No sé si quieras comentarle algo al doctor Oscar antes de continuar con el siguiente capítulo. ¿No? No, continúa, excelente. Perfecto. Bueno, el siguiente capítulo es de los doctores Capito Mata y la doctora Canales Ana. Este lleva por título La violencia de género en el crimen organizado. El título refleja un tema sumamente delicado. Como objetivo, los autores se plantean una posible doble vulnerabilidad de las mujeres que habitan la zona fronteriza, Baja California, México, California, Estados Unidos, la frontera pues, norte de México. Desde un abordaje jurídico y social, los autores van explicando la figura del patriarcado que se asume como un papel determinado dentro del crimen organizado, debido a que a las mujeres que adquieren roles de subordinación, que las orillan al trasiego de drogas, por ejemplo. Aquí se puede identificar los tipos de violencia y sus modalidades contra la mujer que están estipulados en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia en México, lo cual también justifica la relación entre la violencia de género y el narcotráfico.
que es el tema central del capítulo. Llama la atención también cómo los autores van explicando lo que es la autoviolencia, que se convierte en anclaje teórico para explicar cómo el patriarcado o la violencia psicológica orilla a las mujeres a cometer un ilícito. Asimismo, resalta la explicación socioespacial de Baja California, México, y su relación con el narcotráfico y la delincuencia organizada. Explicación que resulta imprescindible para dimensionar las situaciones de vulnerabilidad que experimentan las mujeres en un determinado espacio geográfico. Elementos como la transnacionalidad, narcomundo, narcocultura, mujer trofeo, son elementos que ayudan al lector a comprender la participación de la mujer en el narcotráfico en esa zona del norte de México. Por otro lado, las doctoras Ayala Mónica y Salinas Boldo Claudia hacen un capítulo por demás interesante, donde explique que lo nombran la picadura de cobra gay, escritura autobiográfica y lesbofobia internalizada. Una de las aportaciones más importantes de este capítulo es la metodología que utilizan para evidenciar a partir de una autobiografía cómo una mujer de la diversidad sexual entiende, explica y asume la lesbofobia internalizada como una situación de vulnerabilidad y de discriminación, incluso de autodiscriminación. Se plantea como objetivo un análisis desde la autobiografía, el feminismo y el género, relacionado con la representación en donde la experiencia y la agencia figuran como estrategia de resiliencia social. En este capítulo se lleva a cabo un análisis sobre la discriminación que han sufrido las mujeres por motivo de orientación sexual, así como la sistemática violación a sus derechos humanos fundamentales. Se puede identificar también los diferentes instrumentos nacionales que se enfocan en obtener indicadores sobre la discriminación en México. En cuanto a la cuestión teórica, se aborda la doble discriminación que experimentan las mujeres lesbianas, provocando la invisibilización de la subjetividad lésbica. Asimismo, se justifica la fragilidad como estrategia de resiliencia y de posible emancipación, utilizando la escritura para disminuir el impacto de los cuerpos sexuados en una sociedad heteronormada. Como ya se mencionó, una de las principales aportaciones significativas es la propuesta metodológica de corte cualitativo que las autoras utilizan para análisis de este capítulo. La justificación metodológica tiene también como fines y objetivos utilizar la autobiografía como un método para considerar la experiencia y la agencia desde el plano subjetivo para construir explicaciones objetivas. Eso es muy importante, esa transición. A partir de esta metodología, las autoras plantean un escenario de investigación donde las herramientas tecnológicas juegan un papel trascendente. Por otro lado, por parte de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, los doctores Moreno Ramón, Méndez Verónica y Bravo Luis Carlos desarrollan el capítulo Territorio Urbano, Vulnerabilidad Social e Imaginario del Miedo, el caso del cierre de las calles en Ciudad Juárez, Chihuahua, México. En dicho capítulo, los autores abordan a la ciudad como el espacio social por antonomasia, donde los individuos captan su vida cotidiana y se ve trastocada cuando se involucra la violencia como elemento que determina y trastoca su patrimonio social, económico, político y cultural. El principal problema que identifican los autores es cómo la violencia produce diversos sentimientos como el miedo, la inseguridad, la fragilidad, la impotencia de descubrir la invasión del espacio propio, provocando ansiedad y temor. Se propone descubrir las respuestas a qué hacer o cómo responder ante estos hechos. Como posible respuesta se explica la reconfiguración del espacio urbano ante la organización o defensa de la integridad individual y colectiva de sus habitantes. En este capítulo se identifican también diferentes situaciones de vulnerabilidad que están relacionadas con el habitar las ciudades. Puntualizan en los momentos en los que aparecen diferentes situaciones de vulnerabilidad y sobre todo explican el proceso mediante el cual un colectivo atiende esos momentos, a saber, primero lo individual, protección, y en segundo momento la organización comunitaria como estrategia de protección y defensa del lugar y del entorno. Este proceso significa, de acuerdo a los autores, que surge una nueva forma de ocupar el espacio, cierre de calles. Se explica que si bien el cerrar las calles, contratar protección o seguridad privada, pudiera estar al alcance de grandes fraccionamientos y el fenómeno parecía ser un hecho social de cierta clase social o cierta clase determinada, a partir del contexto descrito en Ciudad Juárez, Chihuahua.
El ocupar el espacio involucra a todos los estratos sociales, ya que las clases sociales medias y bajas también forman parte del colectivo social y por ende del fenómeno social. Por tanto, como objetivo principal de este capítulo es conocer las maneras y procesos en que el espacio urbano se relaciona con la vulnerabilidad social y el impacto que tiene en la vida urbana manifestado con el cierre de las calles, como primer objetivo. Como segundo objetivo, es identificar y explicar los procesos que generan el miedo y crean territorios diferenciados en los asentamientos urbanos, así como la creación de la vulnerabilidad social, espacial y cultural ante la aparición de un imaginario de inseguridad que produce efectos individuales y grupales dentro de la sociedad en una localidad fronteriza del norte de México. Otro capítulo también de la Universidad de Ciudad Juárez es el que presenta a Vitia Jorge Alberto, que titula Violencia en la ciudad, imaginarios de espacios de miedo. Así como capítulo sobre cierre de calles en Ciudad Juárez, este capítulo se muestra sobre el espacio urbano y el papel que juega de manera significativa ante la relación de la violencia, los imaginarios del miedo y las repercusiones de los usos y las prácticas. Unas aportaciones más importantes es la diferenciación teórica y empírica entre los imaginarios del miedo y las manifestaciones del miedo. Sin lugar a dudas, los lectores podrán encontrar muy útil esta diferenciación, ya que se parte de experiencias de los habitantes y de sus respectivas subjetividades en relación con lo que provoca el miedo y lo que significa el miedo en un espacio donde, por lo menos una década atrás, ha experimentado violencia sistemática en su cotidianidad. Ciudad Juárez como la ciudad más violenta del mundo en 2009 y 2010. A partir de una explicación contextual sobre la violencia, el autor nos introduce a un mundo que parecía irreal, pero a partir de datos duros, lamentablemente, podemos hacer una idea de los índices de violencia que ha experimentado Ciudad Juárez, y como consecuencia trae consigo un arraigo identitario con el fenómeno de la violencia y su manifestación del miedo. Resulta importante e interesante cómo el autor, a partir de las categorías de análisis, correlaciona la violencia, el miedo, los imaginarios y el uso de prácticas en el espacio urbano para identificar el sentir del miedo en cuanto a la violencia, los usos y las prácticas en el espacio urbano, en cuanto a los imaginarios del miedo, las topofilias y las topofobias, y el cierre de calles como manifestación en contra del miedo. Como reflexiones finales, el autor ofrece elementos para comprender la articulación del espacio urbano en función de los imaginarios que no son precisamente reflejos de la realidad. Asimismo, un hallazgo significativo, la explicación sobre algunos imaginarios que no solo responden a la violencia o al miedo, sino a la alteridad hacia el otro como amenaza por el simple hecho de ser el otro. Explicación que resulta interesante también para los lectores de esta obra. Y bueno, en general, pues podemos decir que esos son los capítulos que forman el libro, son aproximaciones teóricas y empíricas sobre la discriminación y la violencia social, y es un interesante esfuerzo por abonar a la discusión y comprensión de fenómenos sociales específicos, y muchos de estos contextos pues, son en el contexto fronterizo de México, Estados Unidos, y también como invitada especial, pues el capítulo de Argentina que ya explicó el doctor Oscar. Uy, bueno, gracias Celsa, gracias Oscar. Bueno, dentro de lo que yo rescato de toda esta obra es interesante el poder comprender que desde la vulnerabilidad propiciada por la inseguridad que generan los mismos estados, porque para mí cuando el Estado no participa en prevención de violencia, en generar pues actividades comunitarias, en mantener los centros educativos con más acciones, con más relaciones interhumanas, como también las oportunidades laborales, se habló de la prostitución y la vulnerabilidad que ellos viven, también de la diversidad sexual, ¿verdad? Que yo sé de cerca que estos grupos, hasta los mismos entes de seguridad, pues vulneran sus derechos, ¿verdad? Esto a las 10, 12 de la noche, que ellos están en las zonas rojas que le llaman, ¿verdad? Son abusados sexualmente también por estos mismos entes. No me da temor decirlo porque es una información y es un hecho real, ¿verdad? Que sucede, pues, hablándolo aquí en Honduras, ¿no? Entonces, desde que los entes de seguridad no propician esa seguridad, que más bien lo que hacen es generar más violencia, más temor, más miedo, ¿no? Entonces, todo eso va desembocando en una sociedad, porque los jóvenes, para mí las infancias y los jóvenes, pues es un cliché, ¿no? Siempre decimos que son el futuro, pero sí,
Exacto. Entonces, acorde a cómo el Estado propició esas necesidades básicas y también las socializaciones desde el hogar, las escuelas participaron positivamente, pues en futuro vamos a tener nuevas sociedades, ya sea violentas o de alguna manera pues más canalizadas en cuanto a las realidades que acompañan este mundo y que aquejan, ¿verdad?, ante la violencia institucionalizada, estructurada, ¿verdad? Esto es todo un manojo de situaciones que llevan, ¿verdad?, a vivir en esta complejidad. Y qué importante también entender cómo dentro de todo esto juegan las emociones, ¿no? Hablamos del miedo, ¿verdad?, que se vive, los grupos. Realmente yo creo que aquí no solo los grupos importantes, ¿no?, o vulnerables que le llamamos, ¿verdad?, diversidad sexual, las genias, las prostitutas, ¿verdad?, las infancias, la adolescencia, no. Yo creo que en general, ¿verdad?, estamos viviendo en un terror, yo puedo decirlo, la discriminación social viene acá arraigada desde hace mucho en mi país, Honduras, pues yo puedo hablar por Honduras, ¿no? Ustedes están hablando del contexto mexicano, pero si nosotros nos remontamos a todos los países de periferia, nos damos cuenta de que tenemos condiciones similares de la historia, ¿verdad? Que no nos aleja, somos familia en cuanto a esa historia de violencia y de vulnerabilidad, tanto en derechos, ¿verdad?, como también el poder desenvolvernos y desarrollarnos. Un libro bastante interesante. Yo no lo he terminado de leer, pues la doctora Elsa me lo acaba de compartir. Ya son 2 materiales de importancia y me parece que es algo que a mí me interesa mucho, ¿verdad? Son temas de mucha importancia en lo personal, desde mi área, ¿verdad? Desde mi interés de estudio también. Así es que muchísimas gracias, Elsa y Oscar. Me gustaría conocer si tienen algún comentario, algún aporte adicional, ¿verdad?, que nos quieran brindar para las redes sociales o las personas que nos están viendo desde las redes sociales de la organización Cambio Global, que entiendo ha sido un gran recorrido, la verdad, un aprendizaje personalmente, ¿verdad? Y también me imagino que desde la población que nos está observando, desde los diferentes países, ¿verdad?, en los medios sociales de la organización Cambio Global. Sin más, el doctor Oscar Bernardo nos quiere agregar algunos comentarios más, y luego le damos a la doctora Elsa para que nos agregue también comentarios finales. Adelante, doctor. Muchas gracias. No, nada más para reiterar el agradecimiento al espacio y la oportunidad para presentar el libro. Si alguien que nos está escuchando, nos llega a escuchar, está interesado en obtener el libro, en el chat estoy poniendo los correos electrónicos de la doctora Elsa y el mío. Lo pueden solicitar y lo podemos hacer llegar sin ningún problema en formato PDF. Y cierro con lo siguiente. Coincido totalmente con las observaciones de Desiree en el sentido de la niñez y juventudes, son el futuro, a pesar de que se escuche como cliché. Y yo le agregaría, no solo son el futuro, son el reflejo actual de un Estado-nación. Mientras un Estado-nación no garantice los elementos estructurales que eliminen la necesidad de que un niño, niña o adolescente migre, estamos hablando de que ese Estado-nación no puede ser considerado dentro de los Estados-nación como en vías de desarrollo. Por lo tanto, yo nada más le agregaría eso. No solo son el futuro, son el reflejo de un Estado-nación actual. Reitero, muchas gracias por la invitación y estamos a sus órdenes. Sí, yo también, pues, obviamente agradecer a Cambio Global, a Desiree por este espacio, y sí invitarlos a que lean el libro. Tiene temas, lamentablemente, pues, muy actuales y que también debemos de conocer. Tenemos miedo de conocernos, ¿no? Esto fue algo interesante del capítulo que yo elaboré, cómo el joven se descubre como también víctima, pero victimario, ¿no? De otros jóvenes, de los más cercanos, y para ellos fue algo interesante e importante en ese momento de la construcción de su identidad como universitarios, ¿no? El poder verlo, y pues muchos de ellos me lo comentaron también ya en la reflexión, que fue un poco más amplia, ¿no? Donde ellos se podían abordar otros temas, explicar otras cosas. Y pues lamentablemente es un tema muy vigente en las redes digitales sobre todo, ¿no? Y de manera ya pues muy particular, cómo es que este bullying puede caer también en el acoso escolar, sexual y otros temas mucho más graves ya de violencia escolar, no solamente en los adolescentes, sino también en los adultos jóvenes como nuestros universitarios, ¿no?
y hay que prevenirlo, y una forma de prevenirlo es justamente eso, el autorreconocimiento de que hacemos algo mal, porque tenemos que reeducarnos como sociedad, ¿no? Estamos en una cultura muy machista, así fuimos concebidos, ¿no? Así fuimos educados y tenemos que ser más reflexivos, particularmente que nos vamos a abocar a la sociedad misma, ¿no? En nuestra profesión, como somos los de ciencias sociales, ¿no? De ahí la importancia justamente de estar en eso. Y el libro en general pues ofrece panoramas muy interesantes de esta vulnerabilidad en diferentes aspectos, como ya mencionó el capítulo de Oscar, ¿no? De migración, el capítulo también de trabajo, ahí está el libro, y otros temas que son centrales ante las dinámicas pospandémicas que se han agravado, ¿no? Entonces creo que es un tema y un libro muy pertinente y muy actual. Y pues muchas gracias. Gracias. Oscar, si puedes encender el micrófono y mostrarnos, no sé si ya me escuchan, el libro, abre el micrófono y muéstranos para que se pueda, los que nos están viendo en redes sociales, abre el micrófono. Aquí está el libro. Se editó en formato impreso y también en formato digital. Aprovechando los medios digitales, lo podemos enviar, hacer llegar a través del correo electrónico para que ustedes puedan tener acceso a una lectura, como ya dijo la doctora Elsa, sumamente actual, lamentablemente sumamente actual. Temas que van desde las preferencias sexuales, desde las identidades, temas que van relacionadas con seguridad, con grupos en situación de extrema vulnerabilidad, porque ahora ya se está hablando de los niveles de vulnerabilidad, la revulnerabilidad, la extrema vulnerabilidad, y todo esto a través de ejemplos claros, puntuales, en donde van a poder identificar cómo se operacionalizan conceptos tan importantes en contextos empíricos muy concretos, que nuevamente, como mencionó la doctora Elsa, lamentablemente no son exclusivos de México, lo podemos ver a través de todo Latinoamérica. Aquí está a sus órdenes. Muchas gracias. Muchas gracias. Otra cosita más que quisiera que agregaran para todas las personas de México, del estado de Baja California, Ciudad de México, los demás estados, pues ya sabemos que a nivel de todos los demás países, pues van a estarlo pasando a través de correos electrónicos, ¿verdad? Que las personas pueden dejar en los comentarios su correo electrónico si gustan, ¿verdad? O si están interesados para podérselos hacer pues llegar, ¿verdad? O si no, vamos a abrir como esa cajita con un link para que ustedes puedan pues ir directamente. Pero a ver, ya manual, ya bonito, ya así, ya impreso, que es más bonito, ¿no? ¿Dónde lo podemos encontrar con ustedes en México? ¿En qué universidad? ¿O hay que abocarse con ustedes? Quisiéramos que las personas de México conozcan en sí para que accedan a él, ¿verdad? Ya bien bonito, ya impreso. Adelante. Gracias. En este momento, en la cantidad de libros que se imprimieron, se repartieron y se entregaron en los espacios que debían entregarse. Pero podemos tener algunos todavía en existencia. Si alguien estuviera interesado en adquirirlo de manera física, estaría aquí en la Universidad Autónoma de Baja California, y nuevamente con un correo electrónico sería ponernos de acuerdo y enviárselo de manera física, con todo gusto. También tenemos un par todavía por ahí de reserva, físicos, que los podemos hacer llegar. Nos ponemos de acuerdo por correo electrónico y enviamos el documento. Por encargo, ¿no? O por si no hay impresos, pues uno se pone de acuerdo y que se deja para un tiempo para imprimir, ¿no? Si esto, pues, es darle Exacto, soluciones. bueno, sí. Bueno, muchísimas Exacto. gracias a los dos. Ha sido un placer tenerlos en este espacio tan valioso, ¿verdad? De mucho aprendizaje, conocimientos, retroalimentación también, las herramientas del conocimiento. Y ustedes que son estos profesionales que no solo están haciendo estas herramientas, sino que también las dan, ya no lo piensan desde el yo superior o desde el ego, ¿no? O que tienen en una cajita encerrado el conocimiento, o si no es vendido, pues no, ¿verdad? Que también hay que apoyar el trabajo, ¿verdad? De nuestros escritores, de nuestras profesionales, porque es un trabajo, ¿verdad? Que lleva no solo años, sino que también gastos económicos, ¿verdad? Así que no quiero decir que no hay que comprarlo, pero ustedes ya desde el medio digital, pues dicen, no, hay que darlo, o sea, y eso es admirable, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ustedes están pensando desde generar cambios reales, ¿verdad? Con sus herramientas. Ya no es que, solo mírenme, ¿verdad? Como profesional, yo estoy haciendo esto, sino que ustedes lo comparten y lo regalan. Y más con su
con su vocación de docente, me imagino que esto es con más amor todavía. Así es que gracias a los dos, Elsa de Jesús Hernández, un placer contigo, también contigo, Oscar, estás bienvenido a que sigamos trabajando en mandar herramientas educativas, conocimiento, otros espacios de diálogo, así que la organización Cambio Global te abre las puertas a ti también, ¿verdad? Para que sigamos en estos diálogos y análisis y mandando educación transformadora por todos los espacios que podamos a través de los medios sociales, ¿verdad? Sin más, un abrazo a los dos. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales y de seguir viendo este día, ¿verdad? Este tema, porque realmente ahí queda para todos y todas, para seguir pues viendo, reviendo, retroalimentando una y otra vez, ¿verdad? Que eso nos permite el medio pues digital. Sin más, nos vemos en una próxima presentación. Muchísimas gracias a todos. A la orden, muchas gracias. Órale.